Qué agradable, mis queridos amigos, hermanos, poder estar con ustedes una vez más. El Señor les bendiga en esta nueva oportunidad. Recuerden que estamos llevando un mensaje al mundo, un mensaje final, el último llamado de Dios. Así de que les deseo que la paz de Cristo reine en cada uno de sus vidas, de sus hogares. Hoy, una vez más con ustedes, compartiendo un tema que lleva como título Somos templos del Dios viviente. Quiero invitarles para que se suscriban a mi canal que lleva como título El último llamado de Dios. No olviden suscribirse, no olviden darle a la campanita, enviar un me gusta. Y también ahí les va a aparecer el WhatsApp para cualquier pregunta que tengan, cualquier inquietud, pueden hacerla y se les estará respondiendo. Así de que, sin más preámbulos, en este nuevo programa quiero invitarles a que oremos para iniciar. Querido Dios y Padre nuestro, quiero darte gracias en esta mañana porque tú nos permites la oportunidad de poder estudiar tu palabra. Danos la unción del Espíritu Santo para poder entender y que cada persona que mire y escuche este audio pueda comprender el mensaje que tú quieres enseñarnos en este nuevo día. En tus brazos de amor nos entregamos y en Cristo Jesús lo agradecemos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos y amigos, y todas las personas que puedan mirar este audio sería muy importante, mirar este video sería muy importante, porque es un mensaje que el Señor nos envía, un mensaje que el Señor nos regala para que podamos discernir y podamos analizar en qué forma yo como ser humano puedo ser templo del Dios viviente, ¿verdad? Para ello vamos a ir a las Sagradas Escrituras y vamos a ir al libro de Segunda de Corintios en el capítulo 6. Vamos a centrarnos en el capítulo 6, lo que es el versículo 14, el versículo 15 y el versículo 16 va a ser el tema de hoy, ¿verdad? Entonces dice el Señor en el versículo 14 de Segunda de Corintios capítulo 6, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. El primer consejo que me da es que no me una en yugo desigual con los incrédulos y me dice el por qué. Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? O sea, ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia? Segundo, ¿qué comunión hay entre la luz con las tinieblas? Tercer punto, ¿qué concordia hay entre Cristo con Belial? Cuarto, ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? Y el quinto punto es qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Dice, porque vosotros sois templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Esto se lo dijo al pueblo de Israel, ¿verdad? En el tiempo antiguo, que Dios iba a habitar con ellos y que Él iba a ser su Dios y que ese pueblo iba a ser, ¿qué cosa? Sus hijos, su pueblo. ¿Será que hoy igual es lo mismo? ¿Es el mismo Dios? Nosotros seremos hijos de Dios y Dios será nuestro Padre. El versículo 17 dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor Todopoderoso, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y el versículo 18 dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. O sea, cuando yo le obedezco a Dios en su palabra, miren mis queridos, cuando yo le obedezco a Dios, Dios me toma a mí como hijo o hija de Él. Cuando yo no obedezco a la palabra del Señor, Dios no me toma como hijo. Por eso encontramos en las Sagradas Escrituras dos clases de personas. Y ustedes me van a decir, ¿cómo así que dos clases de personas? Sí, la palabra del Señor nos dice que los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Allí hay dos clases de personas, o sea, todos no somos hijos de Dios. En otro tema, más adelante, vamos a mirar esas dos clases de personas. ¿Quiénes son los hijos de Dios y quiénes son los hijos de los hombres? Hoy, el tema de hoy lleva como título Somos templos del Dios viviente. Y vamos a mirar y analizar qué debemos hacer como templos del Dios viviente. Así que vamos a analizar segunda de Juan, el versículo 9. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. O sea, toda persona que se extravía, que alguna vez conoció de la doctrina del Señor,
que algún día entregó la vida al Señor, pero algún día decidió apartarse del Señor, dice que no tiene a Dios. ¿En dónde? En su corazón, en su mente. Se apartó de Dios. Dice, y el que persevera en la doctrina de Cristo, este tiene al Padre y tiene al Hijo. O sea, yo debo que perseverar. Así vengan momentos de dificultad, debo perseverar en la doctrina hasta el final. Y si alguno viene a vosotros, o sea, de aquellos que se apartaron, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. Aquí debemos comprender este pasaje. No es cerrarle las puertas de nuestro hogar entonces y decirle a aquella persona, usted no puede entrar. No, no es eso. Lo contrario, debemos recibirle, debemos mostrarle nuevamente el plan de salvación, el amor maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que no debemos recibir? Las costumbres que esa persona trae, las doctrinas que quizás esa persona quiera traer erróneas para enseñármelas. Debo decirle, no, espera un momento. Vamos a mirarlo a través de la palabra del Señor con un escrito está, si lo que usted me quiere enseñar es verdadero o no. Eso es lo que me quiere decir el versículo. Ahora, cuando yo voy al libro de Éxodo, en el capítulo 34, dice la palabra del Señor lo siguiente: guarda lo que yo te mando hoy. O sea, mire, el Señor nos dice hoy, guarda lo que yo te mando hoy. Vamos a mirar qué el Señor nos quiere hablar hoy. O sea, si en verdad nosotros oímos la voz de Dios, deberíamos guardar su palabra. ¿Qué dice? Dice, he aquí que yo echo delante de ti en presencia tuya al amorreo, al eteo, al ebeo, al jebuseo y al cananeo. Aquí el Señor le está diciendo al pueblo de Israel, bueno, presten atención porque delante de sus ojos voy a echar aquellas ciudades, ¿cierto? Aquellas poblaciones que no temen a Dios, ¿verdad? Poblaciones que son contaminadas por ídolos, van a ser expulsadas. Ustedes van a tomar posesión de eso. Versículo 12 dice lo siguiente: guárdate de hacer alianza con los moradores de esa tierra donde has de entrar. O sea, Dios le dice, mire, guárdense de hacer alianza con ellos, ¿cierto? No se unan con ellos, no hagan alianza, para que no sean tropezadero en medio de ti. O sea, que una persona mundana, una persona que no ha entregado la vida al Señor, que no teme a Dios, el Señor dice que para nosotros es que un tropezadero. Es un tropezadero, hermanos. Pareciera duro, pero es la palabra del Señor, ¿verdad? Yo debo ir a esa persona es con el propósito de llevarle el mensaje, de mostrar el plan maravilloso de nuestro Señor, lo que ha hecho por mí, los cambios que ha hecho en mi vida, lo que el Señor ha hecho por mí, mas no para hacer alianza con esas personas. Es lo que me dice la palabra del Señor. Eso, capítulo 34, versículo 15. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus ídolos y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de tus sacrificios. Cuando yo hago alianza con una persona que no es hija de Dios, que no es temerosa de Dios, termino, dice la palabra del Señor, viviendo lo mismo que vive esa persona. O sea, ofreciendo sacrificios que no son agradables a Dios. Y si son sacrificios que no son agradables a Dios, ¿a quién le agradan? No existe sino el bien y el mal. Y el bien es Dios. ¿Y el mal quién es? ¿Verdad? Versículo 16. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando con sus hijas en pos de dioses, harán fornicar también a sus hijos en pos de dioses, en pos de los dioses de ellos. O sea, aquí ya nos habla acerca de la unión matrimonial, ¿verdad? Cuando nosotros como padres permitimos que nuestros hijos se unan con una persona que no es temerosa de Dios, esos hijos terminan desviándose, esos hijos terminan yéndose en pos de lo que esa persona es, o sea, apartándose en pocas palabras del Señor.
En el versículo, en Deuteronomios capítulo 7, versículo 1, dice, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entráis para tomarla, y haya echado delante de ti a muchas naciones, y vuelve y dice, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Erefeo, al Jebuseo, al Ebeo, dice, a 7 naciones mayores y más poderosas que tú. Acuérdate que le estaba hablando al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo insignificante y le estaba diciendo, son 7 naciones más poderosas que tú. El versículo 2 dice, y Jehová tu Dios te haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. Aquí vuelve y le recalca, y no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas, no darás a tu hija, a tu hijo, ni tomarás a tu hija y a tu hijo, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos. El furor de Jehová se encenderá sobre ellos y los destruirá pronto. O sea que aquí les dejó clarito al pueblo de Israel, ustedes no deben que hacer alianza con aquellas naciones paganas que van a ser echadas delante de ti. Hoy en día vivimos en un mundo lleno de maldad, lleno de corrupción. Hay violencia por todos lados. Son muy pocas las personas que temen a Dios en verdad, que obedecen su palabra y guardan sus mandamientos. Muchos hermanos, vean, muchos dicen amar al Señor y muchos se congregan en diferentes clases de religiones, pero en verdad son pocos los que obedecen la palabra del Señor, los que guardan sus mandamientos, dice la palabra del Señor. Son pocos, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Esos pocos quieren hacer alianza con aquellas personas que profanan el nombre de Dios. Cuando yo voy más adelante, hay un libro que se llama Mensajes Selectos, tomo 2, página 139.2, nos dice el siguiente. La orden del Señor no unáis en yugo desigual con los incrédulos, que la encontramos en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, no se refiere solamente al matrimonio de los cristianos con los irreligiosos, sino a cualquier clase de asociación en la que las partes están íntimamente vinculadas y que se requiere armonía de espíritu y de acción. O sea, no solamente este mandato que el Señor dijo que no se unáis en yugo desigual con los incrédulos, no es solamente para los matrimonios, también es para los negocios, para las uniones que nosotros llamamos hoy en día asociaciones. O sea, yo me voy a asociar con tal persona en tal empresa, pero ¿qué ocurre cuando yo me asocio con una persona que no es temerosa de Dios? Tengo que pasar tiempo con esa persona. ¿Qué sucede? Yo como cristiano quizás rebajo la norma y termino aprendiendo las cosas del mundo y desaprendiendo las cosas espirituales. Por eso el Señor aconseja que no nos unamos. El Señor dio el Señor dio directivas especiales a los israelitas para que se mantuvieran separados de los idólatras. No debían casarse con mujeres de estos, ni dar las suyas en matrimonio, ni formar ninguna clase de asociación con ellos. O sea, el pueblo de Israel debería permanecer separado de esos pueblos paganos en aquel entonces. Así debemos nosotros hoy en día también permanecer separados del mundo, o sea, no hacer alianza ni servirle a las cosas del mundo, ¿verdad? Cuando yo voy a la palabra del Señor, me encuentro una primera pregunta. Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? O sea, ¿qué compañerismo hay la justicia con la injusticia? Voy al libro de Mateo, el capítulo 6, versículo 24. Y allí vamos a analizar, o sea, ¿qué compañerismo hay entre una y otra? O sea, ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia? Mateo 6, 24.
Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará. Está hablando ya acerca de lo que es la parte económica y la parte espiritual. Son dos cosas que también son totalmente diferentes, ¿cierto? Justicia e injusticia. Entonces, el versículo dice que no podemos servir a dos señores. Aborreceremos al uno y amaremos al otro, o estimaremos al uno y menospreciaremos al otro. Entonces, si yo sirvo al Señor, tengan en cuenta esto, si yo sirvo al Señor, no puedo servir al mundo. Y si yo sirvo al mundo, no puedo servir al Señor. ¿Por qué? Vamos a mirarlo. Dice un libro que se llama Joya de los Testimonios, el tomo 1 y la página 127.2. Después, todo lo que yo había visto se me explicó como sigue. La multitud que tan afanosamente porfiaba por la corona terrenal estaba compuesta por los que aman los tesoros de este mundo y se dejan engañar y lisonjear por sus efímeros atractivos. Vi algunos que, a pesar de llamarse discípulos de Jesús, son tan ambiciosos en los tesoros terrenales que pierden el amor por el cielo. Obran según el mundo y Dios los tiene por mundanos. O sea, incluso en las filas de aquellos que profesan el nombre del Señor, hay veces llegamos a tal punto que amamos más el dinero que a Dios. O sea, ponemos la mirada en las cosas de este mundo, ¿verdad? Nos unimos en las cosas terrenales y dejamos de un lado las cosas espirituales. Nosotros como cristianos debemos ser equilibrados, ni para allá ni para acá, o sea, mantenernos en el Señor firmes, que todo lo que el Señor nos dé sea una bendición, ¿verdad? Que si obtuvimos quizás alguna propiedad, fue una bendición que el Señor me dio y poder esa bendición que el Señor me dio, encomendarla y ponerla al servicio del Señor. Esto no quiere decir que entonces cuando yo digo encomendarla y ponerla al servicio del Señor, es entonces venderla y llevarla a la iglesia. Bueno, sería una bendición si yo logro vender lo que tengo y llevarlo a la iglesia y ponerlo al servicio del Señor. Pero yo no estoy diciendo eso, yo lo que estoy diciendo es que si el Señor me da algo, saber sabio, aprovecharlo al máximo lo que el Señor me dé y con eso que el Señor me dé tratar a ganar almas para Cristo. ¿Sí me entienden? O sea, servir a las demás personas. Pero muchas veces nosotros nos ambicionamos más y queremos obtener más y terminamos alejándonos del Señor. Y dice que el Señor tiene a tales personas por mundanos. Dicen que buscan una corona inmortal, un tesoro en los cielos, pero sus intereses, su preocupación mayor está en adquirir tesoros terrenales. Quienes tienen estos tesoros en este mundo y aman esta riqueza no pueden amar a Jesús. Podrán pensar que son justos, aunque se aferran como ávaros a sus posesiones, no se le puede convencer de ello. No son capaces de reconocer que aman más el dinero que la causa y la verdad y los tesoros celestiales. O sea, qué triste, ¿cierto? Cuando nosotros nos aferramos más a las cosas de este mundo, perdemos de vista las cosas espirituales. Vamos a ir a un libro de la palabra del Señor que es Efesios, el capítulo 5. El versículo 1 dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. O sea, ¿cómo debemos ser nosotros? Imitadores de Dios, imitadores del Señor, como hijos amados. Versículo 2, andad en amor. Debemos andar en amor, como también Cristo nos amó. ¿Será que Cristo nos amó? Dice, se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué amor tan especial, ¿cierto? Qué amor, mejor dicho, no hay palabras para describirlo. Cristo dio la vida por nosotros. Dios Padre permite que su Hijo se ofrezca en sacrificio por salvarnos. Es un amor infinito que nosotros quizás no comprendemos. Y dice que nosotros debemos ser imitadores de Dios como hijos amados. O sea, nosotros debemos amar a las demás personas.
No importa la clase social, no importa la raza, la condición, no importa si nos aman y nos aborrecen, si nos odian, nosotros debemos amarlos. Así de que es algo muy importante. O sea, ¿cómo debemos andar nosotros? ¿Cómo debe ser nuestro ejemplo? Amar a las demás personas. El versículo 3 de Efesios 5 dice lo siguiente: pero ni fornicación, ni toda inmundicia, ni avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. O sea, si yo en verdad quiero llevar una vida cristiana, quiero imitar a Cristo, no debería estar en mi boca estar hablando de las demás personas, ni estar pensando hacer cosas que desagraden a Dios. Es los consejos que el Señor nos da, ¿verdad? Segunda pregunta: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O sea, ¿qué hay si yo tengo un cuarto, vamos a llamarlo así, que está totalmente en tinieblas, y tomo una linterna y prendo esa linterna? Pregunto, ¿hay comunión? ¿Qué va a suceder en ese cuarto? Al abrir el foco, se va a expandir las tinieblas y va a entrar el rayo de luz. Voy a poder ver lo que tengo en ese cuarto. Si yo tenía esa linterna apagada, me levanto, abro la puerta, miro, no veo nada, ¿verdad? Pero al momento que prendo el foco, que prendo la linterna y alumbro, las tinieblas se esparcen y la luz va a entrar y van a haber rayos y voy a poder ver lo que quiero ver, ¿verdad? Entonces la pregunta es: ¿qué comunión hay con la luz, con la tiniebla? Vemos que ninguna, ¿verdad? Efesios capítulo 5, versículo 8 dice: porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. No sé si a ustedes les haya pasado lo siguiente: ¿cómo era su vida pasada? Yo, ¿por qué les pregunto cómo era su vida pasada? Este servidor duró 40 años, y puedo decirlo, sin conocer del Señor. O sea, era una vida en oscuridad, donde hacía toda clase de males y tranquilo, o sea, normal, porque vivía en un mundo de oscuridad, en un mundo de tinieblas, que para mí todo lo que hacía era bueno. Pero cuando el Señor me rescata, cuando el Señor viene y rescata mi vida, me saca de allí, de aquella oscuridad, ahora empiezo a ver con claridad. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra del Señor empiezo a ver con claridad qué cosa, lo que era bueno y lo que era malo. Y entonces es donde me doy de cuenta que yo caminaba por un sendero que era todo oscuro. Cuando uno va por un sendero que es todo oscuro, al final hay un abismo. La pregunta: ¿será que puedo discernir para decir aquí hay un abismo, no me voy a caer? No, tropiezo y doy hasta el fondo. El Señor lo que hace es rescatarme antes de que yo llegara y tropezara y cayera al fondo de ese abismo donde no pudiera salir. Por eso Efesios 5:8 dice: porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijo de luz. Si yo un día fui rescatado por el Señor, ahora ya no soy tinieblas, ahora soy luz. Y si soy luz, ¿debo qué cosa? Ser ese foco, esa linterna, ¿cierto? O sea, un ejemplo: si soy luz en el Señor, ahora yo soy esa linterna, soy ese foco que cuando prendo, ¿qué hago? Las tinieblas se van a ir a un lado. Qué hermoso, ¿cierto? Pregunto, ¿somos así? O sea, ¿somos esa luz que el Señor quiere que seamos para discernir y que las tinieblas vayan a un lado? ¿O lo contrario, nos unimos con personas, entramos en conversaciones que no nos convienen y esa luz que yo tengo se va apagando, se va apagando, se va apagando, hasta tal punto que se apaga y quedo nuevamente en tinieblas? Entonces, debo discernir con qué clase de personas me estoy asociando cada día. Cuando voy al libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 5, dice: porque todos vosotros sois hijos de luz
e hijas del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Tengan en cuenta esto. No somos nosotros hijos de noche ni de las tinieblas. Somos hijos de luz. O sea, radiamos ¿qué cosa? Luz. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos de día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor, con la esperanza de salvación de yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el Señor nos invita que nosotros no somos de las tinieblas, que nosotros somos ¿qué? Hijos de luz, hijos del día. O sea, donde quiera que el Señor nos permita estar, debemos ser un foco de luz, debemos ser un mensaje de esperanza, debemos hacer un llamado a salir de las tinieblas a las demás personas. Esa es la unión que Dios quiere que nosotros tengamos con los demás. No que nos unamos para que esa luz se apague, sino todo lo contrario. Dios quiere que la luz de nosotros crezca, ¿cierto? Y llevar el mensaje de salvación a muchas otras personas. Eso es lo que el Señor desea. En Primera de Juan, el capítulo 1, versículo 5 dice lo siguiente: este es el mensaje que hemos oído de Él y aún anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. O sea, recuerda que estamos respondiendo a la pregunta: ¿qué unión hay entre la luz y las tinieblas? Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y anunciamos. El mensaje de Dios. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, si nosotros decimos que tenemos comunión con Dios, ¿verdad? Y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, si yo digo yo soy un cristiano, tengan en cuenta esto, yo soy un cristiano, yo entregué la vida al Señor, el Señor me rescató, pero yo termino haciendo uniones, ¿cierto? Con personas incrédulas, haciendo negocios con personas incrédulas, casándome con personas incrédulas. Dice que somos unos mentirosos, no participamos de la verdad. El versículo 7 dice, pero si andamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión unos con otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Así que nosotros debemos ser sabios, ¿verdad? Debemos tener o pedir la sabiduría que proviene de lo alto para discernir y poder ser esa luz que el Señor quiere que seamos. Siguiente pregunta, ¿qué concordia hay entre Cristo y Belial? O sea, ¿qué concordia hay entre el Señor Jesucristo y Satanás? Ninguna, ¿verdad? Jesús vino a este mundo a salvar, ¿cierto? A rescatar lo que se había perdido. Y Satanás viene a este mundo a traer ¿qué? Maldad y destrucción. Entonces, ¿qué comunión hay entre ellos dos? Ninguna. Y si yo soy hijo de luz, si yo soy hijo del Señor, entonces no hay ninguna comunión entre este servidor y las personas que no agradan o no obedecen al Señor. ¿Cuál sería o cuál es mi deber? Ser esa luz, ir a ellos, disipar las tinieblas y llevarles el mensaje de salvación para que ellos también puedan ser luz, así como el sol y la luna. El sol alumbra, la luna recibe y luego la luna alumbra. Eso es lo que debemos hacer. Nosotros recibir los rayos de luz del Señor, llevar los rayos de luz a las personas que están en tinieblas. Vamos a seguir avanzando. Dice, ¿qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Otra pregunta, ¿qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Cuando yo voy al libro de Efesios capítulo 5, versículo 11, dice la palabra del Señor lo siguiente: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. O sea,
El creyente no tiene ninguna parte con el incrédulo. Más bien, ¿qué debe hacer? Reprender. Dice, reprender las tinieblas. O sea, si yo soy cristiano, no tengo por qué asociarme, vuelvo y le repito, con personas incrédulas. ¿Cuál es mi función? Mi función es llevar luz, mi función es llevar un mensaje de esperanza, no una asociación que termine desviándome de los caminos y de las enseñanzas de nuestro Señor. En el Efesios 5:12 dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de la cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Aquí nos muestra cómo debemos nosotros andar como cristianos, ¿cierto? En primer lugar dice, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Muchas veces nosotros cometemos un error cuando nos juntamos o cuando el Señor nos permite que nosotros podamos unirnos con alguna otra persona. Nuestro hablar debería ser hablar de las cosas maravillosas que el Señor ha hecho en mi vida. Pero muchas veces nosotros nos dejamos llevar por las conversaciones que no nos corresponden y terminamos hablando cosas que no nos corresponden, ¿verdad? ¿Y qué hacemos cuando nosotros terminamos hablando cosas que no nos corresponden? Terminamos deshonrando el nombre de Dios. Dice, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Que nosotros no deberíamos por qué ponernos a tener conversaciones con personas extrañas de las cosas que hacen otras personas que no agradan a Dios. Dice que es vergonzoso hablar de ello, pero muchas veces nosotros caemos en ese error. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la luz son hechas manifiestas. O sea, si nosotros más bien en vez de hacer eso, poder hablar con las personas, poder mostrar por medio de la palabra del Señor. O sea, mira que eso que se hace está mal porque al Señor no le agrada. Dice que ponemos esas cosas en manifiesto, ¿cierto? Por medio de la luz que el Señor nos ha dado. Qué bueno sería que nosotros, ni quiera que fuéramos, lleváramos la palabra del Señor. Y cada oportunidad que se nos diese pudiéramos abrirla y mostrarle a una persona lo que el Señor dice y lo que tiene preparado para cada uno de nosotros. Sería algo muy, muy especial, ¿cierto? Dice, nunca debe el pueblo de Dios aventurarse en terreno prohibido. Tengan en cuenta este pasaje que les voy a leer. Nunca debe el pueblo de Dios aventurarse en terreno prohibido. El casamiento entre creyentes e incrédulos ha sido prohibido por Dios, pero con demasiada frecuencia el corazón inconverso sigue sus propios deseos y se contraen casamientos que Dios no sanciona. Por esta causa muchos hombres y mujeres están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Murieron sus aspiraciones nobles y Satanás los sujeta con su red para una cadena de circunstancias. Los que son dominados por la pasión y el impulso tendrán que cosechar una mies amarga en esta vida y su conducta puede resultar en pérdida de su alma. Eso lo dice un libro que se llama El Hogar Cristiano, el capítulo 5, o el Hogar Cristiano, página 54.1. Yo he tenido la oportunidad de ver hogares de hermanos donde se llevan unos conflictos un poco vergonzosos. Hermanos que decidieron echar por tierra los consejos del Señor y tomaron para sí mujeres del mundo y se casaron. Y tristemente llevan una vida
de no comprensión y una vida no muy hermosa. Esas son consecuencias que un ser humano tiene que acarrear por la desobediencia a Dios. Y hay otros que tristemente se han apartado del Señor. O sea, prefieren seguir en pos de una persona con creencias diferentes, erróneas, y terminan apartándose de la verdad. Así es que, mi querido amigo, mi querido joven, en esta mañana que me puede ver, puede escuchar lo que el Señor nos ha hablado, eh, sería bueno recibir los consejos que encontramos en la palabra del Señor antes de tomar una decisión. Antes de unirnos en cualquier negocio deberíamos consultarlo al Señor y mirar si eso agrada a Dios o no agrada. Si eso está eh, entre los planes que Dios tiene para mi vida o no, ¿verdad? Así de que la invitación es de que escuchemos la voz de Dios cada día, que no nos apartemos de ella y que seamos esa luz que el Señor nos invita a ser, que podamos, donde quiera que el Señor nos permita ir, esparcir las tinieblas y ese foco de salvación llegue y una muchas personas, muchos hogares, ¿verdad? Que seamos victoriosos en las manos de Dios y avancemos cada día. Eso sí, no apartándonos del Señor, escuchando siempre la voz de Dios y, mejor dicho, permanecer fieles hasta el final, perseverar hasta el final. No olvide suscribirse, no olvide dejar sus comentarios. Para mí es muy importante que dejen sus comentarios allí porque mi anhelo es poder avanzar, poder crecer más y poder llevar esta palabra de salvación a cada uno de sus hogares. Recuerde que este es el último llamado de Dios que está haciendo a esta generación, que está haciendo a este mundo. El Señor pronto volverá, pronto terminará todo esto que vemos en nuestro alrededor, tanta confusión, tanta guerra, tanta maldad, tanto odio, pronto terminará porque el Señor viene a llevarnos para la Canaán celestial, llevarnos a disfrutar de unas hermosas vacaciones. No te pierdas la oportunidad o no te niegues la oportunidad de la salvación. Escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios y ábrele tu corazón. El Señor dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Así que si hoy has escuchado la voz de Dios, no la cierres. Ve a él, habla con el Señor. Dile, quiero que mi vida cambie. Quiero que mi vida sea una vida llena de bendición. Así es que, mi querido amigo y hermano, es una bendición para mí compartir con ustedes este mensaje. Te invito a que oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, qué alegría es poder compartir de tu palabra. Bendice esta audiencia, Señor. Bendice cada amigo, cada hermano que escucha y ve estos mensajes, Señor. Motívales para que ellos también puedan conocer más de tu palabra, Señor, y aferrarse a tus promesas. Guárdalos en tus brazos de amor y danos tu bendición. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Que el Señor les bendiga y hasta una próxima nos volveremos a ver.